Buenos días, sean todos y todas bienvenidas a la Sala Paulina Luisi a la presentación del informe realizado por ONU Mujeres sobre la cuantificación y análisis de la violencia contra las mujeres políticas en redes sociales Uruguay. Agradecemos la presencia de autoridades nacionales, señoras y señores, y a todos los que nos están acompañando por las redes tanto de ONU Mujeres como del Parlamento uruguayo. La apertura estará a cargo de la coordinadora de programas de ONU Mujeres, Magdalena Furtado, y la presentación de resultados por Rafael Xavier, de CPA Ferrere. A continuación, leeré una carta enviada por la presidenta de la Asamblea General. Estimadas y estimados, si bien hoy no podré acompañarlos en esta valiosa actividad de manera presencial, no podía dejar de agradecer y reconocer la importancia del informe que estarán presentando a continuación, Cuantificación y análisis de la violencia contra las mujeres políticas en redes sociales Uruguay, que realizó CPA Ferrere y que una vez más se impulsa desde ONU Mujeres. Este tipo de herramientas son fundamentales a la hora de diagnosticar y posteriormente atacar un problema frente al cual celebro por una vez más encuentre a las mujeres de todos los partidos políticos trabajando en conjunto para erradicarlo. Conozco de primera mano la violencia hacia las mujeres políticas y sé lo que esto significa. Es por eso que mi compromiso es y será siempre el denunciar y combatir fuertemente este tipo de conductas, principalmente por las mujeres jóvenes. Sin más que agregar, espero ansiosamente las conclusiones de la actividad sobre este gran aporte y les envío un afectuoso saludo. Presidenta de la Asamblea General, escribana Beatriz Archimón. En Twitter alguien publicó: Patricia Wolf tiene novia, me voy a dejar el pelo largo y me hago las tetas y le digo vamos Patricia, comeme esta polla. En un video de YouTube de mi banda me comentaron que qué le había pasado a los guachas, si habían cambiado de estilo musical y si les había venido la regla. Conchuda, ¿y si te pones a trabajar en vez de hacer publicidad de corruptos? Y si no, mejor podés empezar a usar la cabeza. Tratá de pensar a ver qué tal te va. Esa cara de travesti no se arregla ni con maquillaje. Lo que tenés de divina, lo tenés de trola. Vieja chota, no entendiste nada. La pendeja venía bien mientras se callaba la boca y mantenía el perfil bajo. Qué fuerte está Noelia Campo con mute, dando a entender que calladita lucía mejor. Eso es violencia de género y no me lo callo. Eso es violencia de género Y no me lo callo. Eso es violencia de género y no me lo callo. Que lo único que hace es contar a partir de relatos verdaderos que recibieron todas estas mujeres con visibilidad pública en las redes sociales, y lo lanzamos por idea y en conjunto con la embajadora de Reino Unido para el 25 de noviembre pasado,
para, en el marco del Día de la Violencia, también poner sobre la mesa esta temática de la violencia hacia las mujeres políticas y mujeres públicas. Bueno, habiendo hecho esta explicación del video, voy a dar una breve introducción del evento del día de hoy, que les tengo que confesar que he estado en muchísimos eventos por el 8M, pero tengo una especial alegría de estar hoy acá y la satisfacción de poder compartir los primeros resultados de este estudio con ustedes. Realmente creo que estamos poniendo como el primer ladrillo en un gran tema que tiene que abordar la sociedad uruguaya. Quiero, en primer lugar, agradecer las palabras de la Vicepresidenta de la República y agradecer a esta casa, la Casa de la Democracia y la Casa del Pueblo, que nos ha recibido, y el compromiso de la Vicepresidenta de la República en todos los temas que atañen a las mujeres políticas, desde las leyes de paridad hasta la violencia política hacia las mujeres. En segundo lugar, un especial agradecimiento a la mesa de mujeres políticas de todos los partidos políticos. Y quiero destacar esto, de todos los partidos políticos, porque este es un tema transversal a todas las estructuras partidarias. Así que muchas gracias. Mónica Botero estará Partido Independiente, Fernanda Alzay, Partido Nacional, Carolina Cose, Frente Amplio, Carmen Sanguinetti, Partido Colorado, Irene Moreira, Cabildo Abierto. Entonces, muchísimas gracias por representar las voces de sus respectivos partidos. Y por último, también agradecer a Julián Canarek, que además nos acompaña a ONU Mujeres en muchísimas otras cosas, y Ana Laura Pérez, que me acuerdo de su primer taller de inducción en redes sociales, así que unos expertos que van a cerrar este evento y van a poder dar sus aportes. Voy a hacer una introducción con 3 breves puntos. En primer lugar, indudablemente no puedo dejar de hablar del contexto de este 8M. En segundo lugar, quiero hablar de esta temática en particular desde la visión de ONU Mujeres. Y por último, ya introducirme en el proceso de este documento para luego dejarle la palabra a Rafael. Con respecto al contexto, llegamos a este 8 de marzo con más desafíos que nunca, luego de estos 2 años de pandemia, que han dejado a la región y a Uruguay con más desigualdades. Y las mujeres y las niñas son más vulnerables siempre en momentos de crisis. Para que la reconstrucción nos lleve a un mundo más igualitario y un mundo más justo, necesitamos más políticas, planes y estrategias con enfoque de género. Por eso necesitamos más mujeres en los lugares de decisión, más mujeres en el diseño de estrategias de recuperación que pongan a los más vulnerables en el centro. En definitiva, necesitamos, como siempre dice la directora de InMujeres, más mujeres en política para una mejor democracia. Y la Agenda 2030, que fue acordada por todos los países en el marco de la Asamblea General de la ONU, pone a las personas y al medio ambiente en el medio. Y por eso mismo es que igualdad de género hoy para un futuro sostenible fue la consigna que eligió ONU Mujeres para este año, y es un enorme, enorme desafío. El mundo, la región y Uruguay presentan profundas brechas entre hombres y mujeres, las que podemos resumir en distintas manifestaciones de esas desigualdades: las desigualdades económicas, la división sexual del trabajo, la concentración del poder y, por supuesto, todos los temas de la violencia hacia mujeres y niñas. Y esas desigualdades se entrecruzan y por eso es que precisan una perspectiva de género en todas las políticas públicas. Voy a introducirme ahora como segundo punto en esta temática que nos convoca hoy en particular. Las mujeres enfrentan violencia política en los diversos ámbitos, principalmente en la interna de los partidos políticos, no estoy diciendo nada nuevo, pero en ese continuum de violencias, hoy las redes sociales se han convertido en el ámbito de mayor visibilidad. Las redes sociales son espacios ineludibles, sobre todo actualmente, para el flujo de conocimiento e información. Influyen cada vez más en la democracia y en el ejercicio de los derechos humanos. Y la violencia política en las redes sociales hacia las mujeres es una manifestación más de las relaciones de poder, de los estereotipos de género, que en espacios e interacciones digitales se multiplican. Voy a citar a la relatora especial sobre violencia en contra de las mujeres de la ONU. Ella señaló que
la violencia en línea contra la mujer no solo viola el derecho de la mujer a llevar una vida libre de violencia y a participar en línea, sino que también socava el ejercicio democrático y la buena gobernanza, y por tanto crea un déficit democrático. En el informe Ciberviolencia y Ciberacoso contra las mujeres y niñas, en el marco de Belén du Pará, que lo realizamos ONU Mujeres y el MESECVI, consta que la violencia de género en línea limita la participación en Internet de mujeres y conduce muchas veces a su autocensura. Para evitar agresiones, con frecuencia, las mujeres deciden mantener un perfil bajo en Internet, suspender sus cuentas en línea o dejan de expresar sus opiniones, lo cual obstruye su libre participación en el debate público y afecta el derecho a la libertad de expresión. Con este efecto, la sociedad deja de contar con la diversidad de voces de mujeres. Y ya entrando al tercer punto, y es al documento que nos complace presentar hoy, si tuviéramos que definir en una única palabra el trabajo que presentaremos hoy, diría que fue todo un desafío. Este informe fue un verdadero desafío, porque hay pocas experiencias previas en la región que aborden esto, y claramente no había en Uruguay, que crucen esta temática y esta metodología. Entonces el proceso fue sin duda de aprendizaje, tanto para ONU Mujeres como para CPA. Y en este proceso, que transcurrió durante el 2021, tuvimos muchas preguntas, dudas, intercambios de experiencia con otros países, encuestas con las propias mujeres políticas de todos los partidos, consultas con la academia sobre metodologías utilizadas. Y también nos cruzamos con otro tipo de desafíos, con desafíos que intentaron desalentar esta medición, ya que decían, pero si las redes ya son violentas, o que es irremediable cuando las mujeres utilizan las nuevas tecnologías y ocupan lugares de visibilidad, naturalizando, ¿no? Pero seguimos adelante para indagar y para cuantificar lo que estaba pasando. Y por eso hoy es un día muy importante para compartirlo con todos ustedes y con toda la sociedad uruguaya. Y si tuviéramos que definir cuál fue el origen de este trabajo, o sea, cuáles fueron los disparadores, los desencadenantes que nos impulsaron a empezar esta investigación en Uruguay. Bueno, voy a citar dos cosas. Por un lado, la inquietud de muchas mujeres políticas y de todos los partidos políticos, o mujeres que tienen visibilidad pública, quienes nos compartían desde hace mucho tiempo preocupación de los mensajes violentos que iban recibiendo en redes sociales y además sobre todo del tipo de mensajes que recibían, ¿no? Porque muchas veces tocaban a sus familias y eso sabemos las mujeres que nos duele muchísimo. Entonces pensamos que era hora de abordar este tema en Uruguay, pero abordarlo desde la evidencia. Por eso tenemos a Rafael que ahora les va a hablar. Es muy difícil colocar un tema en la agenda pública desde percepciones o desde la casuística. Teníamos que pasar a trabajar con lo que se denomina Big Data, un gran volumen de datos para poder extraer estadísticas y poner sobre la mesa hallazgos para las mejores acciones, decisiones y políticas para el Uruguay. Eso por un lado, los relatos de las propias mujeres políticas de Uruguay. Y por otro, lo otro que nos impulsó fue una encuesta que realizamos con Cifra el año pasado, a pedido de ONU Mujeres, que ustedes tienen algún folleto con lo que habíamos repartido el año pasado, sobre la actitud de la opinión pública respecto a la participación política de las mujeres. Y en esa encuesta de opinión pública con muestra representativa a nivel nacional nos encontramos con este dato. Miren qué fuerte este dato. Solo 1/3 de la población en Uruguay creía que era igual para mujeres y para los hombres hacer valer su opinión. 1/3. Año 2022. Solo 1/3 cree que es igual. Por supuesto que más del 50% daba que la creencia popular que son los hombres quienes hacían valer su opinión. Y además esa misma encuesta arrojó, hablando de las redes sociales, que el 40% de la población pensaba que se trataba peor a las mujeres que a los hombres respecto a los comentarios que aparecían en las redes sociales. En cambio, al revés, a la inversa, era un 11% que pensaba que se trataba peor a los hombres. Así fue que estas dos cosas, los relatos de las mujeres y la encuesta de percepción que realizamos con Cifra, nos impulsaron a iniciar el camino en Uruguay.
Y para ello, por supuesto que nos basamos en los antecedentes con los que contábamos. Teníamos, no antecedentes en Uruguay, pero sí había un camino recorrido por Ecuador primero en el 2020 y por Chile en el 2021 en la Constituyente. Fue como casi al mismo tiempo. Como ya dije, no teníamos antecedentes aquí en Uruguay. Y en ese camino que recorrimos, quiero agradecer en particular, y seguro que nos están mirando por el streaming, a Julia y Amy, que son parte del equipo de ONU Mujeres, pero trabajamos en red. Julia está desde Barcelona y Amy desde Argentina. Formamos un gran equipo junto con Constanza aquí en Uruguay. Y realmente creo que ha sido un apoyo del área de gobernanza y participación política de las mujeres para poder llevar adelante este estudio. Y también agradecer el profesionalismo del equipo de CPA y además públicamente la paciencia. Quiero agradecer la paciencia que han tenido porque este estudio tuvo muchas idas y vueltas porque obviamente estábamos poniendo ese primer ladrillo. Para finalizar, ya termino. Este informe es perfectible, por supuesto, pero pretende ser una piedra fundamental en el tema y que se aborde con seriedad, contribuyendo a una línea de base para Uruguay en la cuantificación y en análisis de un fenómeno que seguramente precisa seguir siendo identificado, analizado, descrito, para poder avanzar en su prevención, atención y debida penalización. Y para terminar, el mensaje desde ONU Mujeres. No nos cabe a nosotros la menor duda que la violencia política en los espacios digitales es una extensión de la violencia de género estructural que tiene nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para la presentación entonces de los resultados, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Rafael Xavier. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el público que está siguiendo el evento acá y por streaming, a la vicepresidenta por sus palabras y a Magdalena por la introducción. La verdad que lo que nosotros queremos agradecer primero, además, es a ONU Mujeres por darnos la oportunidad de hacer este trabajo y por acompañarnos todo el camino, porque creo que creemos en general en el equipo, que sin la participación del equipo de Oficina Uruguay y de la Oficina Regional, este trabajo no habría llegado donde llegó. Fue un trabajo, la verdad, que construido en conjunto y parte de lo que creo que lo hace interesante y que los resultados sean de peso, es que lo hicimos en conjunto. Entonces, ¿cuál es la motivación de este trabajo? ¿Por qué creemos que es interesante? Y un poco lo decía Magdalena. Separen la intersección en lo que es la violencia política basada en género y la violencia en redes sociales. Cada uno por separado hacen que sea difícil de medir, identificar, medir y abordar este tipo de violencia, y la combinación de ambos lo hace aún más difícil. ONU Mujeres y círculos académicos han avanzado mucho en por qué sucede esto, por qué es difícil de identificar. Nosotros resumimos parte de esos hallazgos en el trabajo. Hoy no tenemos tiempo de recorrerlos, nos vamos a concentrar en los resultados. Pero basta saber que es muy difícil de ver, con todo el volumen de información que hay, cuánta violencia realmente se está efectuando. Entonces, este trabajo se basa en su diseño de investigación y en los datos base que toma en la plataforma Twitter, por motivos estrictamente prácticos, que es la red social que más fácil hace el acceso a su información. Sabemos que eso impone un cierto sesgo en el trabajo, en el sentido de que el usuario promedio de Twitter Uruguay no es tan parecido al uruguayo promedio, pero es un dato del problema para nosotros. Entonces, lo primero que hicimos fue construir una amplia muestra de mujeres políticas de manera muy sistemática. Recorrimos todas las unidades ejecutoras de gobierno, tomando los niveles, digamos, 1, 2 y 3. Entonces, para darles un ejemplo, en el caso de un ministerio sería ministra, subsecretaria y todas las directoras de las direcciones nacionales. También recorrimos las elecciones nacionales 2019 y departamentales 2020. Obviamente no podíamos mirar todas las listas porque son muchas, pero sí nos concentramos en aquellas listas más importantes que acumulaban un mayor porcentaje de la votación, y de ellas mirábamos los puestos más importantes a cada lista, es decir, las personas que tenían posibilidades ciertas de acceder a algún cargo de gobierno, aunque no lo hayan hecho, y de ellas nos tomábamos las mujeres.
Eso nos dejó con una lista de mujeres políticas del entorno de más de 200, de las cuales identificamos las 102 que tenían cuentas de Twitter activas, que tenían cuentas de Twitter y que eran activas. De ellas extrajimos todos los tweets que las mencionan entre junio 2019 y junio 2020. El periodo fue elegido para cubrir las elecciones, partiendo de las internas, cubrir las nacionales y cubrir el cambio de gobierno y la discusión de algunas leyes muy importantes que hubo a principios de 2020, como fue la ley de urgente consideración, por ejemplo. Entonces, la idea del trabajo era básicamente entender cuántos o qué proporción de esos mensajes eran violentos, y era algo que no se podía hacer a mano. Como decía Magdalena, estamos en un contexto de Big Data. Entonces, lo que hicimos fue aplicar un poco lo mejor sabemos hacer, que es técnicas de inteligencia artificial, de aprendizaje automático y en particular de procesamiento del lenguaje natural, para en principio tratar de extraer el sentimiento asociado a cada uno de estos mensajes. Quiere decir si es un mensaje positivo, negativo, neutral, y la emoción asociada a cada uno de ellos, que podía ser, y me voy a olvidar de alguna, pero en general, alegría, enojo, sorpresa, miedo, rechazo y alguna otra más que me estoy olvidando. Y lo que fuimos viendo a medida que avanzábamos en el trabajo es que cuando uno combinaba un tweet con sentimiento negativo y con emociones de enojo, de rechazo, lucía violento. No quiere decir que tenía un insulto adentro, y de hecho un porcentaje muy bajo de lo que nosotros relevamos tiene insultos explícitos, sino que daba la impresión de que estaba violentando a la persona, que era deliberadamente violentando a la persona. Y esa fue nuestra estrategia de identificación seleccionada. En el informe, si ustedes lo ven después, van a ver como una selección aleatoria de mensajes que cumplen esas características, y creo que es muy claro que son mensajes violentos. Entonces lo que hicimos fue computar qué porcentaje a lo largo del tiempo de esos mensajes son violentos. En general, en estos 13 meses, un poco más de un cuarto de los tweets que mencionan a nuestra muestra de mujeres políticas son violentos. Ese patrón tiene un patrón temporal, esa cifra se mueve un poco con el ciclo político y un poco con los ciclos de uso de redes de las personas. Entonces vemos, y lo que ven ahí en la gráfica es la distribución semanal del porcentaje de tweets violentos, y lo que se ve ahí arrancando hacia el principio de la gráfica, lo que están son las elecciones internas, hacia el centro están las elecciones nacionales de primera vuelta y el balotaje, hacia el final está el cambio de gobierno, el decreto de emergencia sanitaria que envió a mucha gente a sus casas y tenía más tiempo de estar en redes, y también lo que se ve es la caída muy significativa con el receso parlamentario y muy probablemente con las licencias que tienden a coordinarse en verano de las personas, que entendemos que puede ayudar a bajar un poco la pelota del nivel de violencia en redes. Entonces, hay un nivel promedio de más o menos de un cuarto, pero eso responde mucho al ciclo político. También lo que vimos es que no solo hay un patrón temporal, sino que hay un patrón en términos de la exposición que tiene la mujer política. Entonces, básicamente, a nivel que la exposición de la persona aumentaba, ya sea medida a través de cuántos mensajes recibe, o sea, la popularidad que tiene, un porcentaje más alto de esos mensajes resultaba ser violento. Sin embargo, esto lo que mide esencialmente es cuáles son violentos, pero no estamos mirando por ahora si responden a violencia de género, porque pueden ser violentos por otras razones, pueden ser violencia política sin un motivo de género, simplemente porque no le gusta cómo actúa ese político y se lo hace saber de manera violenta. Y tampoco hemos visto si es un patrón que es exclusivo de mujeres. Entonces lo siguiente que hicimos fue construir una muestra alternativa de hombres, en este caso de legisladores, que comparamos con la submuestra de legisladores de nuestra muestra original, y recorrimos el mismo proceso, y lo que encontramos son niveles de violencia similares. Las legisladoras tienen unos 4 puntos porcentuales más del porcentaje de tweets que son violentos, pero es difícil decir que son significativamente distintos. La pregunta que nos hacíamos en ese momento es si son mensajes que tienen naturaleza distinta, pueden ser violentos por distintas razones, y queríamos entender si había un corte en términos de género en legisladores y legisladoras respecto de la violencia que reciben. Entonces lo que hicimos fue algo
muy simple, de vuelta no podemos mirar 600.000 mensajes a uno, entonces computamos la frecuencia en la que se repetían ciertas palabras, en la que se repetían todas las palabras, perdón, y lo que ven ahí son esas frecuencias transformadas en nubes de palabras. A la izquierda está la nube de palabras correspondiente a legisladoras y a la derecha la correspondiente a legisladores. Y si miran la de legisladores van a ver referencias básicamente a la gestión, a las ideas, a las decisiones que tomaron, a lo que piensan, al partido al que pertenecen. Y si miran la de mujeres, lo que van a ver es referencias explícitas a la condición de mujer. Mujeres, mujer, señora, después aparece por ahí diputada, parlamento, y cuando uno va a ver exactamente qué son esos mensajes, básicamente refieren a no estás preparada para ser diputada, es una vergüenza que estés en el parlamento, y ese tipo de mensajes. Y esas palabras no figuran en la, pueden estar por ahí chiquititas en la nube de palabras de hombres, pero en general no es el tipo de mensaje que se le transmite a legisladores. De vuelta, estos son todos legisladoras y legisladores, son todos personas con bastante exposición. Lo segundo que hicimos, déjenme pasar, es hacer un doble clic en algunos temas de interés que entendíamos que podían ser temas que estaban más presentes en la agenda de mujeres que en la agenda de hombres. Entonces nos fijamos en los mensajes que contienen palabras como feminista o feminismo o género, y lo que encontramos es que tienen un nivel de violencia que es más o menos la mitad. O sea, la mitad de los mensajes que contienen estos términos tienden a ser violentos, indicando que si soy una mujer que tengo una plataforma o que los temas que trabajo, los proyectos de ley que redacto tienen que ver con estos temas, lo más probable es que esté expuesto a un nivel de violencia más alto que en promedio. Incluso cuando miramos palabras en principio que no deberían suscitar nada, como mujer y señora, lo que encontramos son niveles de violencia más o menos unos 10 puntos más arriba que el promedio, 10 puntos porcentuales. En general esos mensajes son esta mujer tal cosa, esta señora es una burra, y en fin, es decir, y cuando uno mira el caso de hombres, son mucho menos, mensajes que contienen el término hombre o señor, y en general no tienen estos niveles de violencia. Lo otro que hace este trabajo, y tiene una serie de bastantes conclusiones, pero en términos de la violencia respecto al género y a las mujeres y hombres, pero lo otro que hace es tratar de entender quiénes son los emisores de la violencia. Entonces, esa base de 600.000 personas tiene asociado una serie de cuentas que las emiten, y lo que hicimos fue un corte muy simple de aquellas que tenían más de un 30% de sus mensajes categorizados como violentos, lo consideramos como una cuenta particularmente violenta. El resto tenían alguno, es decir, en algún momento habían emitido algún mensaje, pero no al nivel de los otros. Y lo que encontramos es que los usuarios más violentos tienden a hacer un uso más intensivo de Twitter, en el sentido de que los sigue más gente, siguen ellos a más cuentas, tienen más tweets, incluso considerando que son cuentas más nuevas. No quiere decir que sean cuentas tipo troll o bot creadas en el último año, por ejemplo. Simplemente son cuentas más nuevas, más o menos tienen antigüedad promedio de 5 años, pero en esos 5 años son más activos que las cuentas de los otros, que tienen de repente 6, 7 años de antigüedad, y tienen menos tweets y siguen menos gente, etc. Y lo otro muy interesante es que uno puede entender cómo se autodefinen estas personas, porque cada uno en su descripción de Twitter, en general la gente tiende a describirse y a poner lo que piensa de sí mismo, y eso lo plasmamos con la misma técnica en esta nube de palabras, y se encuentran algunos patrones muy claros, como apelaciones a la familia y a la libertad, pero quizás lo más relevante para nosotros es ese anti bien grande que ven ahí en el medio, que es básicamente la autodescripción por oposición. Básicamente, y ahí hay de todo, hay anti-izquierda, anti-derecha, antifascista, anticomunista, todo lo que se les puede ocurrir, pero básicamente la persona se identifica que lo más importante de sí misma es que está opuesta a algo. Entonces, también otro aspecto que vimos es que hay patrones, llamémosle partidarios o más con una lógica de oposición-gobierno entre las cuentas emisoras, en el sentido de que aún mirando tweets con marcada violencia de género, en general los grupos de personas que son violentos contra mujeres de un partido o de la coalición o de la oposición no tienden a ser violentos con los del otro bando. Entonces hay un patrón político que se mete en el medio de la cuestión de género.
Entonces, para ir cerrando, tratando de cumplir el tiempo, la violencia en redes sociales alcanza a la mayoría de los políticos y políticas en proporciones similares. Mayores momentos de mayor actividad política o mayor exposición de la persona están asociados a mayores niveles de violencia. Y lo importante es que la naturaleza de la violencia responde a patrones de género, ya sea por el contenido de los mensajes, el tipo de los insultos, y eso es otra conclusión que lo pueden ver en el trabajo respecto de los mensajes que contienen insultos explícitos, o la preponderancia de mensajes violentos en torno a ciertas temáticas que pueden estar asociadas a plataformas más usuales que sigan mujeres. En términos de dónde creemos que este trabajo puede dar puntapié a nuevas investigaciones, uno es el campo del procesamiento del lenguaje natural está en permanente evolución. Académicamente avanza muy rápido, entonces las técnicas que usamos cuando hicimos este trabajo el año pasado han sido, no digo mejoradas, pero ahora hay otras alternativas que se deberían ir analizando. También hay espacio para mejorar en términos de identificación y, por ejemplo, el trabajo de Chile que mencionaba Magdalena dedicó mucho tiempo a hacer etiquetado manual de mensajes violentos, que es un poco la mejor forma de hacer esto, pero que no cabía en las restricciones de este proyecto. Y finalmente, todo lo que se hizo en este trabajo, no hay ninguna razón por la cual no se pueda hacer de forma continua. Toda la identificación, la extracción de información, la identificación, el procesamiento, todo lo que se hizo, se puede montar de forma continua para entender prácticamente en tiempo real qué es lo que está pasando en este fenómeno. Así que los invito a ver el trabajo, que va a estar disponible tanto en la web de ONU como en la web de CPA Ferrer, para ver estas conclusiones, otras que hoy no cabía decir, y básicamente cualquier duda que tengan, por ejemplo, de la metodología, está todo ahí, creo que muy bien explicitado. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la mesa de apertura. Y a continuación vamos a invitar a conformar el panel de mujeres políticas. Vamos a invitar a la directora de InMujeres, Mónica Botero, por el Partido Independiente, a la intendenta ingeniera Carolina Cose, por el Frente Amplio, a la senadora Carmen Sanguinetti, por el Partido Colorado, y lamentablemente por motivos personales no podrá concurrir acompañándonos la ministra Irene Moreira por el Cabildo Abierto. Invitamos también a la doctora Fernanda Sfeir, que nos acompaña como miembro del Partido Nacional. A continuación les voy a leer una carta que nos ha enviado la ministra. ONU Mujeres, de mi consideración, quiero agradecerles y excusarme por no poder participar del importante evento de esta mañana. Debo, por motivos personales, lamentablemente, profundamente no ser parte de esta instancia que aborda un tema relevante para todas las mujeres que desarrollamos actividades políticas en nuestro país. Saluda a ustedes atentamente, deseándole el mayor éxito en esta jornada, doctora Irene Moreira. Ahora sí, le damos la palabra a las mujeres políticas representando los partidos políticos. Mónica Botero, ¿sí? Bueno, buenos días a todas y a todos. Quedamos un poco la lectura de las conclusiones por parte de Javier. Uno queda un poco impactada, impresionada, no porque haya nada nuevo bajo el sol, no lo hay, sino porque es la constatación a veces de algo que uno viene diciendo de hace tiempo y un buen día se encuentra con que está la fotografía, con que está la prueba del delito, vaya a saber cómo lo podemos llamar, y eso es impresionante. Hay algo que yo quería comentar respecto a esto. Creo que este informe se comenta solo, que
en algún momento el cuerpo de todas las mujeres políticas fue puesta en lo que se describe en esta investigación, y por lo tanto no necesita demasiada explicación, todas lo hemos vivido. Bueno, lo de los insultos en Twitter, digamos, no es lo más fuerte ni lo más sorprendente que dice acá. Lo vivimos todos los días en otras situaciones, en situaciones como las que vimos, que destacaron mucho las cadenas internacionales en los últimos meses respecto a la presidenta de la Comisión Europea. Creo que todos lo hemos visto. Pasó, puede ser que haya sido desapercibido porque estaban ya los vientos de guerra que estamos padeciendo hoy, pero hemos visto cómo a la presidenta de la Comisión Europea, nada menos, un canciller, estando el presidente de Francia al lado, un canciller ni siquiera la miró y fue derecho a saludar a el canciller francés y al presidente de Francia, cuando en realidad ella tiene un rango superior, pero no fue ni siquiera mirada. Y después, bueno, le había pasado a ella misma en Turquía lo mismo. Se sentaron los varones que participaban en una reunión de altísimo nivel y ella quedó sin asiento, ¿no? Esos gestos que son tan simbólicos y que todas en algún momento lo padecimos, y es que no nos miran o nos confunden con la secretaria, o con, supongo que además ahí se cruza, hay una interseccionalidad entre mujer y joven, Fernanda lo podrá contar, te confunden con la muchacha que le lleva las carpetas, sin despreciarlas, pero que no está representando un ejercicio de dirigencia. Lo hemos padecido a lo largo de... Yo vengo, como saben, no del ámbito político de toda la vida, pero sí como periodista y en muchos casos con cargo de responsabilidad, que de alguna forma han sido paralelos a varones, y eso también desde el ámbito privado se puede constatar todos los días. Hubo un aspecto curioso respecto a esto, sobre cómo hay fenómenos, yo lo puedo decir en temas vinculados a género, pero seguramente se debe dar en muchas disciplinas, donde sin hablarnos, quienes trabajamos en lo mismo, estamos investigando o estudiando o pensando en lo mismo. Y esto nos pasó un poco con ONU Mujeres. Desde Mujeres, como proyecto de esta administración, creamos la que empieza en el mes de mayo, digamos, empiezan las clases formalmente del programa de fortalecimiento para líderes políticas, porque durante la campaña electoral habíamos visto que las mujeres políticas del interior lo que decían era carecer de herramientas de comunicación, de negociación. No sabían para dónde agarrar para construir una carrera personal. Y entonces propusimos al llegar al instituto generar una instancia, un centro, no lo quisimos llamar escuela porque las mujeres políticas no necesitamos más escuela que los varones, entonces le llamamos programa de fortalecimiento para líderes políticas. Para diseñar el programa le pedimos a la Facultad de Ciencias Sociales, al área que dirige Nikki Johnson y Verónica Pérez, si podían ayudarnos con un estudio de campo con mujeres políticas, para ver primero, sobre todo, qué era lo que a ellas les impedía el ejercicio del liderazgo político, y por otro lado, bueno, otras cosas que tenían que ver con qué les interesaba trabajar en un programa como estos. Eso ya es una realidad. Las 60 líderes que van a ser la primera cohorte de este programa están entrevistadas y seleccionadas. Estaba el proceso de selección final estos días y van a empezar en mayo, y se va a hacer con un diseño que está basado en esa encuesta en la que participaron más de 200 dirigentes políticas de todo el país. No lo buscamos y no era en lo que nos habíamos enfocado, pero resultó que casi
una de cada 5, casi el 20%, dijo que la razón por la cual no se dedicaba más de lleno a la actividad política y que ellas percibían como una barrera para ser dirigentes era la violencia política, la violencia dentro de sus propios partidos. Y eso fue una respuesta que alcanzó esos porcentajes en todas las colectividades, no era producto de una o de otra. Nos llamó mucho la atención porque el tema, además de violencia política, no estaba en ese momento puesto en la agenda, no era algo, surgió realmente de una manera genuina, no fue manijeado, como podemos llegar a decir coloquialmente, ni era algo sobre lo que se estuviera hablando o estimulando dentro de las colectividades. Surgió porque evidentemente es terminó contabilizada como una de las 4 barreras más importantes para impedir el acceso al liderazgo y el mayor compromiso de esas mujeres. En una buena medida, más o menos la mitad, en el interior del país, donde además pensamos que quizás hasta está subpercibido la violencia política y quizás está explicada como otras formas de barreras. Por lo tanto, no hay nada nuevo bajo el sol. Creo que lo nuevo es que estamos hoy en una sala del Parlamento con mujeres y también con varones y con varones políticos que les interesa escuchar esto. Esto creo que es el gran cambio, que nos está interesando reflexionar sobre el propio sistema y por lo tanto sobre el propio funcionamiento de la democracia. Creemos que este es un puntapié inicial, una oportunidad fantástica para seguir trabajando en esto, porque quizás es mucho más fácil poner el foco de la violencia en la violencia de género, que es la que está afuera, le pasa a otros. Hay víctimas, son víctimas con las que podemos empatizar, ponemos a la mujer en lugar de víctima, en este caso también, pero esa víctima es quizá nuestra par, la que está sentada al lado, la que pretende compartir el poder con nosotros. Eso es neurálgico en esta reflexión y me parece fundamental que la empecemos a utilizar como una herramienta. Así que muchas gracias por la oportunidad de comentar este estudio. Le damos la palabra a la intendenta de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a ONU Mujeres, felicitaciones al equipo de ONU Mujeres y de CPA Ferrer. Verdaderamente una alegría compartir este panel y empiezo por las porciones finales de la exposición de Mónica en que refiere a esta sala. No puedo dejar de nombrar a Paulina Luisi, ¿verdad? Me acuerdo que hay un trabajo que se hizo hace unos años que se llama Centrales, lo encargó el Banco Central, trabajó en él Dina Yael, una gran gráfica y fotógrafa, y me acuerdo que hay una foto que ella recuperó, ¿verdad? Son fotos de archivo recuperadas, que es una asamblea en una comisión de las Naciones Unidas en la primera mitad del siglo XX, no recuerdo exactamente el año, pero hace mucho, y es una enorme sala, llena de sombreros, y en algún lugar se ve, está Paulina Luisi sola, representando Uruguay. Bueno, cómo habrá llegado ahí, qué habrá tenido que pasar, es una cosa que impresiona mucho. Estamos en una sala que la recuerda, así que de alguna manera también nos recuerda el largo camino que se viene recorriendo y que hay que seguir recorriendo. Con respecto al estudio, yo estuve leyéndolo y me gustaría hacer algunos comentarios breves sobre el tema. Muy bueno el informe preliminar que nos compartió Javier de CPA Ferrer, ahora no lo veo. Bueno. Hay un dato adicional que me llamó mucho la atención, porque más allá de que el estudio mide que el grado de violencia es similar hacia hombres y hacia mujeres, notoriamente la calidad, el contenido
del mensaje de violencia es diferente. Es notorio que hacia las mujeres hay un marcado contenido de género, pero después el estudio en la página 33 aterriza en sobre qué facetas se marca la violencia dentro de hombres y mujeres. Y en particular, los hombres nos ganan en casi todas, menos en una que le ganamos por goleada, que es menosprecio de capacidades. Entonces, me pareció interesante comentar esto acá, porque eso también le da un sesgo muy violento, muy violento al mensaje. Como una pequeña nota personal, yo quiero transmitir acá, y yo creo que nos pasa a todas, bueno, no sé si a todas, no es algo para disculpar, ni mucho menos, porque yo creo que la violencia es inadmisible en cualquier ámbito, no solo en las redes, en cualquier ámbito, y es un problema en nuestra sociedad, es un problema en el mundo, y es un problema en nuestra sociedad con niveles de irritabilidad que no le hacen bien a la democracia, porque una cosa es la pasión, una cosa es la convicción, el compromiso, y eso está muy bien y forma parte inherente de la vida y de la política, y otra cosa es la irritabilidad. Más allá de eso, quiero decir que yo no le doy ni bolilla a los comentarios que me hacen, así que por mí pueden seguir, que no nos van a parar, realmente no les doy ni bolilla, pero eso también tiene que ver con que dónde pone el foco una, ¿verdad? Más allá de reconocer que es un problema y de que lo que marcaba Mónica, de que puede transformarse en una barrera para que otras mujeres se animen, es muy importante y por lo tanto hay que luchar. El otro tema que me llamó la atención es la enorme correlación entre las cuentas violentas. Acá hay un mapa en la página 40. Hay un mapa que muestra la correlación entre las cuentas violentas y hay una enorme correlación entre cuentas violentas, lo cual me lleva a lo siguiente. Voy a hacer preguntas nada más. Yo coincido con lo que planteaba Javier de que sería interesante repetir este estudio, porque además de que las técnicas varían y en la inteligencia artificial esto es no a nivel diario, sino a nivel de horas, están variando y mejorando las técnicas, repetirlo para poder medir contra los resultados anteriores, pero no quedarnos todas nosotras en la medición, porque la comunicación es una construcción, la noticia también es una construcción, y si tomamos la devolución de este informe como poner el tema, corremos el riesgo, y nada más, poner el tema y nada más, corremos el riesgo con consolidar el tema. Entonces, el tema hay que ponerlo, y es mi humilde opinión, comprenderlo, pero también actuar. Y esto está vinculado a las políticas que se puedan desplegar en este sentido, ¿verdad? Por eso es tan importante la política de género. No alcanza con la transversalidad ni con su reconocimiento. Hay que actuar, comunicar, plantear el tema, pero actuar. Me preocupa mucho que la noticia pase a naturalizar el tema. Porque, por ejemplo, Mónica recién mencionaba, perdón que te nombre tanto, pero hay algunos puntos con los que hicimos mucha conexión. El tema del interior, donde Mónica decía este tema no está tan visualizado, y yo agrego, no está tan visualizado por los hombres, pero las mujeres que quieren hacer política del interior la pasan muy mal, y la pasan muy mal en su entorno, y como todos sabemos, para la gran mayoría de nosotros, nuestro entorno es nuestro mundo, entonces es bastante difícil. Después, hay una parte que me gustaría poner la pregunta en el aire también, que habla de la especificidad del medio digital. Magdalena hizo referencia a la especificidad del medio, que fue elegido por múltiples motivos. Uno de ellos es por la facilidad de obtención de datos, que tuvo que ser defendido, porque es una red donde se midió, además, que la violencia va pareja para unos y otros. El objetivo del informe era ver la calidad de la violencia, ¿verdad? Pero con respecto a la especificidad del medio digital, lo que me gustaría es
plantear algunas preguntas que no sé si tienen respuesta, pero bueno, en principio no sé si eso importa. Si la violencia constatada en este medio tan específico, ¿cómo interactúa con la violencia en la realidad? ¿Cómo interactúa con la irritabilidad en la sociedad? Si es origen, si es consecuencia, si no es ninguna de las dos cosas y es parte de esa interacción, ¿verdad? Y entramos en un círculo vicioso de, como decimos los electrónicos, realimentación positiva. Quiero decirles que realimentación positiva no es cuando algo es positivo, sino cuando la realimentación te lleva a una bola de nieve. Entonces, más allá de la especificidad del medio, estaría bueno, me lo pregunto, saber si esto actúa como una consecuencia colateral o se suma a un sistema de engranajes y qué se puede hacer en el resto del sistema de engranajes, ¿verdad? Para bajar un poco la pelota del piso y mejorar esto. Y lo último es comentarles que hay otro estudio de la Facultad de Información y Comunicación en el Observatorio de Medios, que les recomiendo, que hicieron Julieta Núñez, Betania Núñez y Natalia Ubal, que establece que solo una de cada 5 protagonistas destacados en la portada de los medios digitales en la primera mitad de 2021 era mujer. Traigo el estudio a colación porque es de la UDELAR, es un estudio académico y también pone sobre la mesa el rol de los medios y lo estoy conectando con esto que estoy diciendo de en este sistema de engranajes, donde Twitter es uno, los medios son otros y hay miles más de engranajes en la sociedad, pero también hay otro estudio que marca que esto mismo está pasando en los portales digitales, de alguna manera, ¿verdad? Por último, ¿cómo decirlo? Renovar nuestro compromiso con los feminismos como esperanza para un mundo mejor, para una sociedad mejor, y que van justamente a contracorriente de esto de lo que estamos hablando, de la violencia en todas sus expresiones, ¿no? De la violencia que puede poner en riesgo la vida de mujeres, de niñas, que puede cambiarles la vida y volverles la vida imposible y limitar oportunidades, pero va también en contra de la violencia que signifique la invisibilización, la violencia que te hagan coartarte. ¿Cuántas veces frente a una oportunidad en igualdad de condiciones un hombre y una mujer, la mujer da un pasito al costado porque le da no sé qué, ¿verdad? Eso también es violencia porque le cambia la vida a las personas sin ningún motivo real. Entonces, renovar nuestro compromiso con los feminismos y con el diálogo y con la profundización de la democracia, que tiene que ser un trabajo de todos los días, mirando siempre más lejos, ¿verdad? Y sin hacer tabú de las diferencias. No estamos de acuerdo en todos los temas, nosotras las que estamos acá. Ni lo vamos a estar seguramente. Pero sí tenemos un punto muy fuerte en común, que es nuestra condición, me parece a mí, de defender el futuro de todas las mujeres y una mejor sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a la senadora Carmen Sanguinetti. Bueno, muchas gracias. Gracias a ONU Mujeres por la invitación, en particular a Magdalena Furtado, con quien conversamos tantas veces de estos temas, seguramente que igual que con todas. Gracias también a Rafael Xavier por el estudio tan interesante, y a los expertos en el tema, Ana Laura y Julián. Con Julián siento que pasé parte del verano porque leí su libro, entonces es como esta sensación de que uno compartió parte de sus vacaciones. Y un placer compartir el panel con la directora de Mujeres, Mónica Botero, con la intendenta Carolina Cose,
con la doctora Fernanda Sfeir. Y la verdad que me parecía importante empezar compartiéndoles un cambio de postura que tuve sobre este estudio. La verdad que cuando conversábamos con Magdalena el año pasado, ella me comentó que bueno, que se iba a hacer, era antes de que sucediera, un estudio en esta línea, un poco capaz que con algunas de las preocupaciones que planteó Carolina. A mí la verdad que les confieso que no me parecía una muy buena idea. Sobre todo porque me parecía que corríamos el riesgo de profundizar esto de la victimización de las mujeres políticas, ¿no? Esto de decir, ay, vayan a llorar el cuartito, ¿no? Me parecía que de alguna manera era bastante evidente que las mujeres políticas sufríamos una mayor violencia y creía que ese ángulo no era necesariamente el más acertado. También me preocupaba esta inquietud que decía Carolina de, bueno, la foto y ahora qué, ¿no? Y creo que en definitiva asumimos el compromiso, o por lo menos en lo personal, asumo el compromiso de trabajar en el después de este estudio. Y la verdad es que cambié absolutamente la postura después de haber leído el informe. Bien sabemos que es muy difícil gestionar lo que no está medido, muy difícil mejorar lo que no está medido. Y si bien, como decía Rafael, siempre es perfectible el estudio, creo que es una excelentísima foto de la realidad del Uruguay, de la realidad de la violencia en redes hacia las mujeres políticas en Uruguay, que yo creo nos impulsa a cambiar, ¿no? Nos impulsa a comprometernos y a mejorar esta situación. Uruguay, como sabemos, es uno de los países que está más lejos en América Latina de alcanzar los niveles paritarios de participación de las mujeres, ¿verdad? Por un lado, la evidencia muestra que aquellos países en donde hay más mujeres en el diseño y en la construcción y en la implementación de políticas públicas, hay avances en relación a las brechas de desigualdad, hay avances en relación a muchísimas temáticas. Por un lado tenemos esa realidad. Por otro lado, también tenemos este estudio del año 2021, en donde se le preguntó a los uruguayos, ¿es adecuado el número de mujeres legisladoras y ministras o debería haber más? ¿No? Y es interesante porque hay una serie entre el 2014 y el 2017, y en esta variable se mantuvo estable. El 66% de los uruguayos entiende que debería haber más mujeres ocupando estos lugares, ¿verdad? Hay en el entorno de entre un 23 y un 24% que entienden que el número es adecuado y un porcentaje muy pequeño, entre el 1 y el 2%, que dice que debería haber menos, ¿no? Entonces, por un lado, vemos que los países que tienen más mujeres les tiende a ir mejor, por otro lado, vemos lo que opina la opinión pública y tenemos esta realidad tan desigual. Sabemos que, bueno, la ley de cuotas, digamos, esta fundamentación de que la ley de cuotas ya dio lo que tenía para dar es una de las explicaciones, pero yo creo, y lo decía bien claramente, lo comentaba Mónica en esto de que 1 de cada 5 mujeres se había notado por la preocupación en la violencia, yo creo que acá está uno de los nudos significativos. Creo que muchas no somos como Carolina, que no sé qué expresión usaste, pero le importa un rábano o algo en esa línea. Me encuentro en la otra categoría, me encuentro en la categoría de las que se hace bastante mala sangre, y creo que como yo somos muchas mujeres que en definitiva encontramos en este tema una barrera significativa. Y me parecía bueno contarles un par de experiencias personales en relación a este tema que creo que evidencian bien claramente de lo que estamos hablando. La primera tiene que ver con el proyecto. Yo presenté ingresé al Senado en marzo, en abril presenté un proyecto de ley sobre teletrabajo. Y me imaginaba que como, ¿no?, siempre uno está medianamente alertado de lo que puede suceder. Pero fue una sorpresa enorme, obviamente no había leído este estudio, el nivel de violencia que recibí no por la ley en sí o por el abordaje de la ley en sí, sino porque ¿cómo osás querer presentar un proyecto de ley? Qué tupé parecía que fuera, ¿no? Como si fueras legisladora, ¿no? Y obviamente que tiene que ver esto, digamos, está alineado con el cómo llegué a donde llegué, obviamente, pero el nivel de violencia y vehemencia realmente fue muy significativo. Y al tiempo de presentar este proyecto de ley me llama un reconocido economista que iba a escribir una columna para plantearme algunas dudas y demás, un reconocido economista muy tuitero,
a decirme que, bueno, que quería escribir una columna sobre, digamos, respaldando, porque le pareció una buena ley, una ley necesaria y demás. Y yo le dije a este economista, prepárate, porque va a venir toda una cuestión. Y justo el otro día coincidí con él. ¿Saben cuántos mensajes recibió este reconocido economista? 0. Ni uno. Claro, mensajes agresivos, obviamente, porque podrían haberle dicho cómo osás respaldar. Nada, pero de verdad, ni uno. Y de hecho me lo encontré, la semana pasada coincidimos en un evento y rechequeé. Le dije, ¿te acordás? ¿Algún? Nada, Carmen, ni uno. Ese es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo tiene que ver con unos proyectos de ley que se están tratando, en donde, en definitiva, la persona que tiene que votar en una comisión es un varón. Yo no tengo cuantificado, me encantaría agarrarlo a Rafael ahora y pedirle que haga, si tuviera algún margen, como para... Ahí está, con quien además trabajamos hace unos años juntos, un placer reencontrarme con él. Si yo tuviera que aventurar un número por cada 20 mensajes que me mandan a mí violentos, scratches, fotos de mis hijos, le mandan uno a este hombre que está en la comisión que tiene este voto. O sea, es una cosa abrumadora. Y esto me lleva a un tema que mencionaba ayer Darío Ibarra, que seguramente muchos de ustedes lo conozcan, una persona que trabaja el tema de los varones y masculinidades. Lo conocí hace muchos años cuando organizamos un festival de innovación social en la Facultad de Ingeniería y estuvo buenísima su participación. Y él mencionaba ayer, justo intenté comunicarme y no lo logré, que los hombres violentos tienden a percibirse como violentos en un porcentaje muy menor, ¿verdad? Y yo creo que parte de lo que está pasando es eso, porque el fulano, porque uno ya los va conociendo, ¿no? Yo tengo los top 3, les podría decir los top 3, los top 6, lo que quieran. Los que se escudan atrás de una caricatura con un nombre, no quiero mencionarlos porque no les quiero dar el gusto, pero les podría dar los nombres. Comentábamos con Laura de todos tenemos de esos. La verdad es que, bueno, están escudados atrás de esos no podemos ni hablar. Pero el señor que con su nombre y apellido tiene la audacia, a mi juicio, de decir lo que dicen en las redes sociales a una legisladora, no importa, no hablemos de alguien que ocupa un lugar de legislador, yo de verdad no quiero ni imaginarme lo que pueda suceder a puertas cerradas. A mí esa es mi principal preocupación, porque está ahí, está escrito y queda para cualquiera. Les aviso que algunos están borrando, porque yo, así como no tengo el hábito de hacer captura de pantalla, pero puse para preparar esta ponencia, le pedí a una persona que hiciera, y yo le digo, mira que hay uno que dijo, no está más. O sea, que algunos se ve que dicen determinadas cosas y después se dan cuenta y lo borran, pero llegaron a decirlo y a dejarlo por escrito. Entonces, eso para mí es una alarma gigante para los que trabajamos, bueno, ni que hablar, Mónica, en todo los temas de violencia, ¿no? Yo quisiera, capaz que como para finalizar, volver a enfatizar esta necesidad. Y voy a un tercer ejemplo, que tiene que ver, me estaba olvidando, pero se me ocurrió acá cuando vimos el video, que es un ejemplo de autocensura. Magdalena me invitó a participar, me fijé la fecha, era el mes de noviembre del año pasado. Y la verdad, yo tenía mucho material para compartir en ese video. La verdad, sinceramente, hubiera estado bueno participar. Y no sé si Magda se acuerda, le dije, mira, Magdalena, no tengo la fortaleza en este momento para exponerme de esta manera. Porque estoy segura que si yo participo en un video como esos, me voy a recibir una chorrera que en noviembre del año pasado yo no tenía la fortaleza para enfrentar. Y la verdad es que elijo exponerme en mi vulnerabilidad acaparada como legisladora porque creo que también parte del desatar este nudo tiene que ver con generar las redes de sostén. Porque si cada uno de estos señores que con nombre y apellido se animan a subir una foto de mi hija y a escracharme de esta manera, se enfrentaran a todas
las personas con nombre y apellido que también somos tuiteros, yo intuyo que se animarían menos. Yo intuyo que como es muy difícil, desde un lugar de absoluto desconocimiento de estos temas, y tendremos después a los expertos, pero que hay algo de la, digamos, como del freno que tenemos todos de enfrentarnos a la persona que está violentando a otra, ¿no? Y me parece que ahí, de la misma manera, en esto de que, bueno, tenemos normas de convivencias en los espacios públicos, si tomamos las redes sociales como un nuevo espacio público, capaz que como sociedad tenemos que desarrollar nuevas normas de convivencia, y los invito a todos a seguir profundizando este debate para que esto no sea simplemente una foto preocupante, sino para que sea como sociedad un primer paso en una mejora de una realidad tan triste que en definitiva impide que muchas mujeres estén aportando su capacidad, sus talentos, su creatividad para algo tan noble como es la construcción de una sociedad mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar el panel de mujeres políticas, le damos la palabra a la doctora Fernanda Sfeir. Bueno, buenas tardes. Agradecerle primero que nada a ONU Mujeres, a Magdalena, gran aliada de todas nosotras y de la causa desde siempre, a CPA Ferrer por el informe. Yo creo que esto es un gran aporte, como bien mencionaban. Para combatir el problema primero tenemos que tener el diagnóstico, y esto es el gran puntapié. Después, no puedo dejar de mencionar el placer y la alegría de compartir panel con estas grandes mujeres políticas de nuestro país, a quienes respeto mucho, profundamente. Yo creo que después de lo que han dicho las tres, queda como poco para agregar en lo que respecta al informe en sí, y me voy a centrar también en las cuestiones quizás más personales y cómo seguimos, ¿no? Lo que quedó clarísimo es que el retiro no es una opción. Retirarnos de la escena pública y de los espacios públicos no es una opción. Que las mujeres se retiren de la actividad política no se traduce en otra cosa que en pérdida de calidad democrática. Así que con esa sentencia tenemos que ver cómo seguimos. El retiro para las mujeres políticas no va a ser una opción. Y una tiene también la deformidad de la carrera, y muchas veces se habla, bueno, de no se puede legislar sobre las redes sociales. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que al haberse convertido las redes sociales en un espacio público, claro que podemos legislar, porque de hecho como sociedad nos damos normas de convivencia en todo plano de vínculo que tengamos interpersonal. Claro que las redes vienen a ser un mundo desconocido, creo que es un desafío para el derecho, pero creo que acá tenemos que hacer un hincapié especial, y es justamente esta parte, la parte de la solución del problema. Decimos, bueno, ¿qué hacemos de ahora en más? Creo que hay que pensar seriamente en legislar sobre el tema, porque no podemos avalar el vale todo. No se puede, el costo político es muy alto, no puede ser que las mujeres no se involucren en política, no puede ser que los anti, que la cobardía de los anti, nos marquen la agenda política, de ninguna manera. Entonces, lo que yo entiendo es, acá, seguramente muchos de estos antis hablan de la Constitución de la República, porque les encanta hablar de artículos pero con un alcance muy limitado de los artículos, ¿no? Pero en la Constitución de la República, el artículo 7, el segundo derecho que menciona la Constitución que la República está obligada a defender es el honor. Es el honor, y yo soy de las que celebra las denuncias que se han hecho en las redes sociales. Celebro las mujeres que se han organizado, las mujeres que individualmente tienen la valentía, tienen la fuerza y la voluntad de denunciar ese tipo de violencia, porque no vale todo. El tema es que es un proceso muy largo y muy engorroso. Por eso entiendo que tenemos que habilitar nuevos mecanismos. También está en esto que hablábamos, bueno, la cobardía del anonimato, que es de las cosas que más me molestan. Pero también pienso, vemos la cobardía desde el anonimato y el ataque a las mujeres políticas, pero también tenemos que saber que como sistema político hay personas, como decía Carmen, pero hay políticos y políticas que ejercen esta forma de conducta. No es solo
don José con nombre y apellido que ataca a las mujeres políticas. Hay políticos y políticas en este sistema que utilizan la misma forma de conducta para atacar a sus pares, y eso lo tenemos que condenar fuertemente, porque los primeros responsables siempre van a ser las personas más visibles, los políticos, los que dan la cara, y si no se marca la cancha de ahí para abajo de cómo tiene que comportarse y decir claramente que eso está mal, y sí, los cobardes anónimos, los que no miden lo que están diciendo o que quizás no tienen las mismas responsabilidades, claro que se sienten habilitados, pero yo soy de las convencidas de que hoy el sistema político está habilitando a que esto pase. Y eso es otra de las cosas que tenemos que pactar y acordar para que deje de suceder, porque es otro de los puntos que justamente creo que ayudarían a combatir esto. Yo con este estudio me di cuenta, porque además tengo otra interseccionalidad que es ser joven, y como decía Mónica, bueno, muchas veces es como, sí, no sé, piensan que estás tipo la chiquilina. Y no me había dado cuenta de la violencia estructural en la que estamos metidos, porque muchas veces si pensamos, bueno, son las redes, perfecto, son las redes, tanto creemos que son las redes, que yo tuve que leer este informe para darme cuenta de algo que me había pasado, justamente cuando se dice, ¿no?, que mientras a los varones se les cuestiona su ideología, acciones de gobierno, a nosotras se nos cuestiona la capacidad y a las jóvenes además la inexperiencia. Hace 2 semanas, en el diario El País, sale una nota que yo la pasé por alto y que decía: Sfair es una joven dirigente que, si bien no tiene mucha experiencia, está ganando visibilidad. Y yo, bueno, en su momento fue como, está bien, no tendré experiencia, sí, tengo 25 años, me recibí de abogada en 2020, milito desde que tengo 15 años, fui electa a los 16 años para ser directora de la Juventud del Partido Nacional, soy miembro del directorio del Partido Nacional, conformé una agrupación que hoy tiene cargos de gobierno, y la verdad que no, mientras gateaba no militaba. Pero, no, pero de verdad, ¿y qué otra? Sí, no puedo agregar más experiencia. Laburo desde que tengo 18 años, no sé qué más hacer para conformarte a ti, varón, hace 10 años que milito. Entonces, ¿cómo también esas autolimitaciones y cuestiones que nosotras nos ponemos, y cómo dejamos pasar esto, ¿no? Y a mí en realidad el gran desvelo, que yo sé que es compartido por todas ustedes, es por mis compañeras. Porque yo no podemos permitir que el costo político de la actividad sea o que te tilden de inexperiente, que te botijen, que además, porque también lo pensamos y lo conversamos con unas compañeras. Seguramente si fuera un varón, sería el doctor que, wow, qué cuadro político, ¿no? Sí, qué bien que viene. Entonces, claro que es mucho más a fondo lo que estamos hablando, y que coincido con Carolina, creo que los medios también tienen que ver en este sentido. Y bueno, yo creo que es una vez más un gran desafío en el que vuelve a encontrar a las mujeres, en el que voy a encontrar a las mujeres feministas, porque tenemos códigos distintos, tenemos códigos de relacionamiento y de construcción democrática, y como lo hicieron, y por eso hemos conquistado los derechos que hemos conquistado, lo vamos a seguir haciendo. Creo que el camino es justamente, una vez más, trabajar todas en conjunto por las cosas importantes y generar un espacio más democrático y más participativo, porque en la medida de que ensanchemos las bases del feminismo y de la participación de las mujeres en política, va a estar ganando la democracia. Muchas gracias nuevamente a las mujeres políticas que integraron esta mesa. Y a continuación invitamos a Julián Canarek, consultor digital, y a Ana Laura Pérez, analista en medios, para realizar los comentarios y el cierre de esta actividad.
Buenos días, muchas gracias a todas y todos, muchas gracias a ONU Mujeres por la invitación, a Magdalena, con quien trabajamos hace muchos años en esta y otras preocupaciones. Para nosotros es un desvelo esta preocupación, producto de ello es el video que vieron al principio. Nosotros creemos que este informe para quienes trabajamos en la comunicación digital y en la comunicación política es muy importante porque confirma una cantidad de datos que intuitivamente pensábamos que eran así, porque la violencia en las redes sociales es algo que todos podemos vivenciar cada vez que hacemos un comentario, y la autocensura es uno de los problemas más grandes. Todos tenemos alguna experiencia de recibir ataques, de recibir, de autocensurarnos, pero esto es muchísimo más grave y me parece que los datos del informe son nada más que un punto de partida para las mujeres que son víctimas de, para mí, una doble condición, que es un sesgo de género que existe y una potenciación algorítmica que hacen las redes de todos los comportamientos nocivos que tiene una sociedad en su conjunto, porque las redes sociales nos permiten que estos anónimos que nombraba Carmen, pero además que los que ponen la cara, se animen a ser violentos como no serían violentos en un bar discutiendo a las 3 de la tarde, no a las 2 de la mañana, sobre política. Y Uruguay es una de las 20 democracias plenas del mundo, y cada vez que los decimos, inflamos el pecho y nos parece que es muy importante, pero el deterioro de la conversación pública política al que vamos asistiendo y de que somos cómplices cada vez que no denunciamos, cada vez que no frenamos, cada vez que no tagueamos ese mensaje, no taguearlo tecnológicamente, pero decir, bueno, esto es un discurso de odio, esto es un discurso que persigue a las mujeres por su condición de mujer. Entonces, si el relacionamiento en redes es más violento que el relacionamiento cara a cara, se potencia además la violencia que sufren las mujeres, que es estructural y es mayor en la sociedad. Entonces, yo, más que hablar sobre las conclusiones, que me parecen muy buenas del estudio, quiero hablar sobre qué me pasó leyéndolo. Al principio pensé, Twitter tiene un sesgo, es nada más que el 27% de la población uruguaya utiliza Twitter y muchos menos de esos los utilizan de manera, de esos y de esas lo utilizan de manera activa, pero para el caso de la conversación política sí termina siendo representativo, porque los líderes, las líderes de la política están en Twitter y conversan a través de Twitter sobre política. Entonces a mí me preocupa muchísimo algo que nombraba Fernanda, que es cómo proyecta la política en su conjunto hacia afuera el tipo de conversación que queremos tener. Porque no se corresponde esta mesa que tuvieron recién de representantes políticas de todos los partidos que se respetan, se admiran y se lo dicen en la cara, con el tipo de intercambio que la política después tiene entre ellos en Twitter. Yo entiendo que pueden tener diferencias, pero no se tratan en la cara como se tratan en Twitter. Y lo que estamos haciendo es potenciar algo que a los algoritmos les encanta. Con Ana Laura ya lo hemos hablado muchas veces y lo hemos hablado públicamente muchas veces. Zuckerberg una vez mostró cuáles eran las publicaciones que mayor interacción generaban en su red y mostró algo que le parecía excelente, que era que cuanto más polémica era una publicación, más interacciones iba a generar. Entonces estaba alimentando a la gente a que haga este tipo, pero lo que estaba haciendo era alimentar a que haya ataques, a que haya fricción, a que nos vayamos acostumbrando a que la forma de dialogar en una democracia es atacando al otro, es denunciando un error del otro, porque incluso denunciar un error de manera pública que después fue subsanado en privado es una forma de violencia. Entonces, ahí hay una doble condición que es la algorítmica más la condición de género. Y a mí me preocupa mucho a futuro, porque me parece que esto es una foto actual, pero el ámbito digital es la forma de socialización que tienen las nuevas generaciones. Y pasamos una pandemia, y en la pandemia pasamos encerrados, y se dispararon los consumos de todas las plataformas digitales. O sea que empezamos a asumir que la socialización digital es parte de la socialización de todos nosotros. Y los niños toman un celular, y las niñas toman un celular y funcionan en su vida desde que aprenden las habilidades de interactuar con el celular. Con las redes sociales, bueno, las redes sociales tienen límites de edad, de ingreso, que todos sabemos que nadie las cumple. Entonces,
estamos potenciando una forma de vinculación que además a mí me preocupa mucho para los y las usuarias pasivos de las redes sociales. Porque están todos esos que se animan a ser violentos, pero después hay un montón de usuarios que lo único que hacen es leer y que no van a aparecer en ningún estudio de Big Data. Van a aparecer solo si hacemos encuestas o estudios tradicionales. Por eso es muy importante complementar la investigación tradicional con estudios de Big Data y los estudios de Big Data con investigación tradicional, porque vamos generando un hábito de vinculación hacia las mujeres políticas que normaliza la violencia verbal. Y exponer la violencia verbal para el espectador es decir, bueno, esto es normal. Los niños que en algún momento se vuelvan adolescentes y lean Twitter, les va a parecer que es natural responderle a una legisladora, a una intendenta, a una ministra, a una directora de género del país de esa manera. Y a veces lo van a hacer anónimamente, pero cuanto más normalizado lo tengamos, menos costo social va a tener que no sea anónimo. Entonces, yo sé que esto es mucho más una preocupación a futuro que una conclusión sobre lo que dice el estudio, pero el estudio también dice que 1 de cada 2 tweets que mencionan conceptos asociados con el feminismo son violentos. Y ese es un dato muy potente. Es cualquier cosa que tenga que ver con el feminismo, abre la puerta, lo diga quien lo diga, a que sea más violento. Un 50% son violentos. Los tweets que aluden a la condición de mujer son un 10% más violentos que lo que aluden a la condición de hombre. Y ese dato puede parecer poco, pero es un 10% más. Y es, quienes se exponen son ustedes. Ustedes son las víctimas de una cuestión que vamos de a poco naturalizando. Que se animen a cuestionar las capacidades de un gestor o una gestora es grave porque está cuestionando la democracia. Pero si además eso es mucho más en las mujeres que en los hombres, tenemos un problema mayor que a mí, y vuelvo a hablar de esto porque realmente me parece muy importante, es en un ambiente que tiende a potenciar estas cosas. Entonces, la violencia es estructural, las brechas de género son estructurales, y las redes sociales ya son un ámbito natural de socialización donde hablamos de la política. ¿Dónde se discute de política en las sociedades? En esta casa, en las campañas, pero el lugar donde históricamente se discutían seguramente eran los medios. En estos días estamos asistiendo a una serie de debates sobre una ley sobre que se lleva a referéndum. Esos debates tienen una representación en vivo y en directo, pero después tienen una representación en las redes. Una serie de debates que además tienen a muy pocas mujeres representadas. Y en las redes vamos naturalizando que esos debates no tienen muchas mujeres, que las discusiones son entre hombres, pero además van naturalizando que cuando aparecen está bien o es natural, es normal generar violencia. Y eso se cruza con los algoritmos. Los algoritmos no son neutrales. Antes de esta charla yo estuve charlando con las mujeres con las que trabajo y que respeto mucho, Victoria Gadea, Matilde Emilia, Milena Guillot, son mujeres de las que nosotros aprendemos mucho en el día a día para generar lo que yo puedo venir a decir acá, porque si no sería muy cínico decir todo esto si no tiene inputs. Y repasábamos algorítmicamente qué cosas están sucediendo en otros ámbitos. En España están enormemente preocupados porque los algoritmos que determinan el grado de crédito al que acceden las mujeres, y este es tan simple como el límite de crédito de una tarjeta que le dan, al mismo cargo le da muchísimo menos algorítmicamente a la mujer que al hombre. ¿Por qué? Porque asume que esa tarjeta es de una mujer y algorítmicamente está diseñado para no ser neutral. Esto pasa con las mujeres, pasa con la raza, pasa con muchísimas cosas, pero demuestra que los algoritmos no son neutrales. Los algoritmos que ofrecen en una app de citas perfiles, repiten los perfiles a los que uno ya frecuentó. Pero si una mujer quiere salir de una forma de relacionarse con hombres tóxicos,
no va a poder hacerlo porque la huella digital que hace le va a responder sin que ella lo sepa perfiles iguales. Los algoritmos que median nuestro acceso a la información dentro de las redes sociales son iguales. Lo que pasa es que cuando decimos que a una mujer le van a dar menos crédito en una tarjeta por la sola condición de ser mujer, nos parece que lo pinta muchísimo la no neutralidad de ese algoritmo. Bueno, en realidad en las redes va a suceder lo mismo. Vamos a acceder a discusiones que están mediadas por nuestros sesgos, por la brecha de género que existe en la sociedad, pero además se van a potenciar porque si son violentos los comentarios va a haber muchísimas más posibilidades de que me aparezca a mí y que lo lea si soy un usuario pasivo de estas redes, y voy a entender que la forma de vinculación de la política para con sus representantes mujeres naturalmente es esa, y no tiene condena social. No tiene condena social de sus pares, no tiene condena social de la red, y eso sucede en Twitter, que es la única red que se puede medir, porque había alguna de las preguntas de la mesa, creo que Carolina preguntaba, el resto de las redes no se pueden medir, la API es cerrada, no puedes acceder a leer lo que sucede en Facebook. Pero ustedes todas saben que cuando ingresa alguien que se anima a ser violento en una red que además sabe que es cerrada, como Instagram o Facebook, seguramente sea mucho más violento. Y ni que hablar el tipo de violencia que se ejerce en Instagram, que es distinta, no es política, puede ser política porque cruza eso, pero es distinta, es otra, pero es muy difícil de medir porque son comunidades mucho más cerradas y es alguien ingresando al perfil de otra persona a comentar allí, no son conversaciones que son públicas. Pero en esto que planteaban antes, mi mayor preocupación es cómo desde los ámbitos en los que podemos reflexionar sobre estas temáticas, desde los lugares donde se ejerce la política, podemos preocuparnos por proyectar algo que sea más constructivo que destructivo. Porque si la relación en la política en su conjunto tiende a ser agresiva en las redes sociales, y asumamos que es una minoría de la política la que en las redes sociales se manifiesta de esa manera, sepan que por defecto las redes nos van a mostrar muchísimo más esa violencia que los intercambios en los cuales hay cordura, espíritu democrático, donde alguien de la oposición destaca algo del gobierno, donde alguien del gobierno destaca algo que hizo el gobierno anterior. Eso algorítmicamente no nos va a salir. Entonces es muchísimo más importante trabajar sobre estos emergentes porque las redes lo van a potenciar, y en realidad quienes son provocadores, y esto lo digo en el libro, que gracias a Carmen por el chivo, reciben muchísima más atención que quienes no. Y eso va generando un modus operandi de las redes donde todos creemos que en algún momento tenemos que romper para tener más retweets, más likes y generar conversación. Y eso es entender que la política es aumentar la fricción. Y aumentar la fricción devuelve a largo plazo, es muy difícil después que te insultan 1, 2, 3, 4 veces no responder. Pero aumentar la fricción a largo plazo lo que hace es generar ambientes de discusión más pobres, terminamos hablando de la forma sino del contenido, y terminamos deteriorando este concepto que tanto nos enorgullece, que es el de una de las 20 democracias plenas del mundo. Bueno, una de esas 20 democracias plenas del mundo tiene como un gran debe trabajar sobre el universo digital. ¿Cómo vamos a hacer? Y yo tengo muchas preguntas también, que es ¿cómo construimos una forma mejor de interactuar entre nosotros y cómo la política puede aportar a que quienes después aborden la política para referirse a ustedes o pedirles cosas, lo hagan de manera civilizada? No tengo la solución, ojalá la tuviera, pero me enorgullece y agradezco poder participar de la reflexión que nos lleve hacia ese lugar, así que muchas gracias. Bueno, prometo ser breve. Una cosa que se dijo acá y que se dice mucho y que es parte del problema, pero como decía Julián, es una de las dos partes del problema, es que las redes son violentas. Yo prefiero decir que los humanos somos violentos cuando usamos las redes, ¿sí? Porque eso habla de las dos partes del problema, ¿no? Porque creo que la violencia contra las mujeres en las redes sociales es el resultado de la violencia estructural contra las mujeres en las sociedades que habitamos, y que sí, determinadas condiciones, como decía Julián, de las redes sociales construyen determinadas cosas.
A mí una cosa del estudio que me pareció muy interesante, como decía Mónica, no nuevo, porque a todos nos ha pasado, pero sí interesante, es porque verlo es fuerte, porque uno dice, bueno, yo pensaba que me pasaba a mí y a 4 o 5 que conozco, pero no, nos pasa a todas. Son las características específicas de la violencia, ¿no? El componente cualitativo de las diferencias entre las violencias que sufren los hombres políticos versus las mujeres políticas. Una es una cosa que Carmen dijo varias veces y que en términos técnicos se conoce como doxing, ¿no? O sea, lo que le hacen a Carmen es doxing. Voy a explicar y me parece importante porque las mujeres en todas partes del mundo... ¿Cómo estuve? Es para que estén atentos. No, lo que digo es, en todas partes del mundo las mujeres suelen sufrir más doxing que los varones. ¿Qué es el doxing? El doxing es hacer publicidad de datos privados de una persona con el objetivo de que alguien, de forma planeada o no, ¿sí?, pueda en la vida, llamémosle real, yo soy de las que creen que las redes sociales son tan reales como la vida física, le haga algo, ¿sí? Entonces, publicar fotos de un hijo es doxing, ¿no? Identificar los lugares que circulan, las direcciones de las casas, la familia, quién es su vida. Yo creo que muchas mujeres, por ejemplo, yo no digo, muy pocas veces, jamás pongo en Twitter, que es la red social que más uso para trabajar, jamás pongo fotos de mi hijo, muy pocas veces pongo su nombre, ¿sí? Y así todo, cuando cuento anécdotas recibo insultos. Jamás sabré por qué. En fin. Pero bueno, me parece interesante eso, ¿no? Lo otro que me pareció interesante, que tiene que ver con la vida privada, también que se señala en el estudio que la vida privada aparece. Esto que se habló bastante de la capacidad, ¿sí? Pasa mucho. Y después, esto que hay una columna de Tamara Tenenbaum, la periodista y filósofa argentina, que dice que la crítica a las mujeres se nos va al cuerpo, ¿no? Y hay algo de esto, ¿no? O sea, se habla de amenazas que tienen que ver a veces con cuestiones sexuales que tienen mucho aspecto de disciplinamiento, ¿no? Esa cosa de, bueno, te voy a hacer callar. Tu problema es que tal cosa, y entonces yo te voy a enseñar y así te vas a callar. O sea, como esa onda. Y hablar de nuestro cuerpo, ¿no? Hablar de nuestro aspecto físico, de si somos heteronormativamente correctas o no lo somos, aun cuando nos dediquemos a la política, de la ropa que usamos. A mí me hizo mucha gracia, hace un tiempo un colega puso un video mío hablando de las redes sociales, del episodio de difusión de estos audiovideos, ¿no? Que ya todos sabemos que estoy hablando, en un canal de televisión. Y un colega puso ese video mío en redes, porque eso también pasa mucho, y es que de repente no te agreden a vos en tu cuenta, pero te agreden en la cuenta de otro. Y varios tweets teorizaban sobre que mi peinado y mi camisa daban cuenta, esto es totalmente cierto, va a parecer que no, pero lo es, de que yo trabajaba para Soros, ¿no? Claramente, mi camisa y mi peinado. Quiero contarles que la camisa no era mía, porque me la habían dado en el canal, y que el peinado me lo hicieron en el canal y yo jamás me peino así. Pero bueno, aparentemente peinan como un empleado de Soros. Claro, exactamente, estaba Soros, ¿no? Pero es gracioso por momentos, y por momentos no lo es porque también cuando vos hablas de determinadas cosas, como por ejemplo del feminismo, aparece mucho en esas agresiones y esas violencias tu cuerpo. Y me encantaría hacer como que se despidió muy educadamente y se fue la intendenta, que no se lo toma mal. Yo estoy, capaz que no, o sea, como que en algún punto entre Carolina y Carmen, porque llevo mucho tiempo trabajando en eso, no porque tenga una capacidad, que llevo mucho tiempo. Si tengo que darles como un consejo personal, es, yo sé que es difícil, pero no contestes, como dice Julián, si la respuesta abre puertas, y las puertas, yo siempre que veo una persona que dice, yo esto lo puedo manejar, tiemblo, y la verdad es que después veo que los resultados no son buenos, y creo que y después esta era como la primera parte, las personas, ¿no? Y la segunda parte, prometo ser breve nuevamente, tiene que ver con las redes. Y un punto que me parece muy importante, y es el qué hacemos ahora, ¿no? Yo vengo trabajando hace
aproximadamente unos 2 años en todo lo que tiene que ver con procesos de moderación en línea, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Cómo las redes sociales moderan lo que se puede dejar publicado y lo que no, por qué te cierran la cuenta, cómo se construyen esos reglamentos, cómo se trabaja en eso, cómo se modifican, etc. Ocurre que las redes sociales tienen una enorme discrecionalidad en cómo manejan esos procesos. Hay problemas graves de territorialidad, ¿sí? Tú no podés reclamar en tu justicia por agresiones o sea, te hacen doxing, por ejemplo, publican la puerta de tu casa, te atacan y tú no podés reclamar a quien hizo eso, sí a quien te atacó, pero no a quien hizo eso en la justicia uruguaya, ¿sí? No podés, porque muchas veces los procesos de apelación de redes te obligan para poder apelar, a aceptar la jurisdicción de sus países de origen. Eso es totalmente violatorio de cualquier garantía de debido proceso, ¿sí? Sin embargo, como son las redes, eso corre así, ¿no? Ese es un tema en el que una serie de grupos venimos trabajando, investigadores y gente que estudia el tema, venimos trabajando en varias partes de América Latina. Después, en lo que tiene que ver con la moderación específica, hay problemas de tipo que tienen que ver con, digamos, cuáles países son centrales y cuáles países no lo son, para el negocio, ¿no? O sea, porque hay países que de repente no son centrales en términos económicos o directamente no los asociamos como países desarrollados, pero tienen 50, 60 millones de habitantes y por ende son muy interesantes para las redes. Uruguay claramente no. Entonces, ¿qué pasa? Hay problemas a nivel de quiénes moderan esos contenidos, del idioma, del contexto, de la idea que tiene Mark Zuckerberg de que el español es un idioma solo, ¿no? ¿No? Claro. Palabras, contextos, que cosas que se moderan o se dejan de moderar, están mal moderadas y mal trabajadas. Y entonces hemos ido en un péndulo que va y viene en los últimos 2 o 3 años entre no hacer nada, dejar, o bajar de una manera hiperdiscrecional. De hecho, ha habido episodios últimamente de bajada de contenidos. Pasó en Ecuador hace 3 días, un medio comunitario ecuatoriano denunció que una de sus periodistas había sido agredida por la policía durante la marcha del 8M en Quito, y Twitter le eliminó, o sea, le suspendió el uso de la cuenta al medio y le exigió eliminar ese tweet. El argumento es que estaban haciendo doxing, pero no estaban haciendo doxing. La periodista había autorizado la difusión de su foto y de su nombre para hacer esa denuncia. Pero todo el proceso que te lleva son 4 o 5 días de que un medio no puede usar su cuenta, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado, lo digo porque acá hay legisladoras y legisladores, en los límites que eso impone a la libertad de expresión, la regulación de las plataformas. Pero yo creo, o sea, y creemos muchos que estamos trabajando en el tema, que es muy necesario sentarnos a discutir esto y empezar a pensar en procesos de legislación para los comportamientos en línea y para evitar la discrecionalidad que hace que Facebook haya decidido ayer que se puede desearle la muerte a Vladimir Putin, que no es santo de mi devoción, pero ¿no? Y a Lukashenko, y que se puede hablar mal de los soldados rusos y diciendo cosas que califican como discurso de odio. O sea, Facebook tomó la decisión de eliminar, de entender eso como una excepción al discurso de odio, porque vaya uno a saber. Y eso también incluye palabras elogiosas hacia esta brigada neonazi que es parte del ejército ucraniano. O sea, se puede decir que son unos capos según Facebook, ¿no? Entonces, tampoco se da muchas explicaciones. Lo mismo ocurre con las agresiones a mujeres. Y a veces lo que pasa es que como se estudian redes como Twitter, porque son abiertas, tendemos a pensar que son más violentas que las otras. Y en realidad, no. Y bueno, para terminar, me quedé con una frase de Fernanda, que sí, viste que a veces como en política, en tu propio lugar hay violencias, a mí me pasa lo mismo, no siempre logro convencer a los que escriben las notas, ¿no? Me duele más a mí que a vos. Te puedo asegurar. Y me quedé con una frase de Fernanda de que el retiro no es una opción. Desde el punto de vista colectivo no es una opción. Pero también elijo permitirle a quien no lo soporta más, porque es insostenible, irse. Y desde lo individual lo puedo entender. He visto casos de gente que ha sufrido violencia en redes de maneras
impresionantes. Y realmente si se quieren bajar, me parece que también tenemos como que tender esas redes de apoyo para dejarlas bajarse. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos, por participar en forma tanto presencial como virtual en esta actividad. Buena jornada. La web de ONU Mujeres como también de Parlamento Uruguayo.